El mundo entero es un gran circo. Y tú, pequeña, trabajas con un mago. El mejor. Dales algún buen brebaje, rey hechizados. Dales menús con nombres en francés y tus clientes vuelven un chante. Dales algún viejo truco, algo en que creer, y en va a notar la trampa y el cartón. Un buen atrezo nunca. Damas y caballeros, presentamos ¡La justicia! el estado de Illinois contra Roxy Hart. por el asesinato de Fred Casey. Gracias. El Estado llama al señor Amos Hart. Amos Hart. Bla, 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 verdad, lo juraba. Claro que juro. Pregunta del sargento Fogarty. ¿Qué sucedió a continuación? Respuesta de Roxy Hart. Lo maté porque quería dejarme tirada. El muy cerdo. ¿Reconoce la firma? Sí, señor. Es la firma de la mujer que antes era mi esposa. Exactamente. Su turno. Billy. Señoría, con su permiso. Hola. ¡Amos! ¡Amos! Así es, señor Felín, ¡Amos! Amos, por favor, tome asiento. Amos está en estos momentos en trámites de divorcio de mi defendido. Sí. ¿Cuándo presentó la demanda? Hace una semana. ¿Hay alguna razón especial para presentar la demanda en este preciso momento? Porque los periódicos decían que estaba esperando la llegada de un niño. Pero, hombre, esto no es un gran motivo como para divorciarse, ¿no? Es que se trata de un niño desconocido para mí. No sé si me explico. Ah, quiere decir que dudaba de la paternidad del niño. Eso mismo. Se lo preguntó a su exmujer después de haberlo vivido. Se molestó siquiera en preguntarle si usted era el padre de la criatura. No, pero usted me sacó conclusiones por sí mismo. ¿Le parece justo? No. Déjeme que le haga una pregunta. Si se diera cuenta de que está equivocado, ¿sería usted lo suficientemente valiente como para admitirlo? ¿Estaría dispuesto a volver con ella si Roxy Hart jurara que es usted el padre de la criatura? Cosa que jura. ¿Lo jura? ¡Lo juro! ¿Lo jura? No puedes bajarlo. Ahí todo. La defensa llama a Roxy. Roxy Hart, al estrado. Bla, 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 verdad. Lo juro. ¿Cómo se llama? Roxy. Roxy. Roxy, tengo aquí una declaración en la que admite haber tenido relaciones ilícitas con el difunto Fred Casey. ¿Esta declaración es cierta o falsa? Me temo que es cierta. ¿Es usted una chica honesta, Roxy? ¿Cuándo conoció a Casey? Cuando nos vendió los muebles a Amos y a mí. Además, era cliente habitual del nightclub en el que yo trabajaba como corista. ¡Ey, chanta! Desde entonces nos veíamos muy a menudo. Pero usted estaba casada, señora. Lo sé y no me hubiese ido nunca con él. Si el señor Hart y yo no nos hubiésemos peleado esa misma mañana. ¿Peleado? ¡Oh, sí, señor! Supongo que fue culpa de su marido. Oh, no, señor, fue culpa mía. Verás que yo no dejaba de agobiarle. ¿Agobiarle cómo? ¡Amos, no quiero trabajar nunca más en ese club barato! Y tampoco quiero verte trabajar tantas horas en el garaje. ¡Amos, quiero lavarte la ropa, plancharte las camisas, surtirte los calcetines! ¡Amos, quiero un hogar de verdad y sobre todo quiero un bebé! Así que se dejó llevar por esa relación ilícita porque era infeliz en su casa. Sí, muy infeliz. Te quiero, nena, te quiero, nena, te quiero, nena. ¿Por qué continuó su affair con Casey? ¿Por qué no lo dejó? Lo intenté, quería hacerlo. Pero el señor Casey me rogaba y me decía... No puedo vivir sin ti. Nena, te quiero, nena, te quiero, nena, te quiero. Me estaba envolviendo
ocurridos la noche del 14 de febrero. Serían más o menos las 2 de la mañana. Yo estaba a punto de meterme en la cama cuando sonó el timbre. Pensé, será mi amiga Gloria. Y fui a ver. ¿Y quién era Roxy? ¡Fred Kesley! ¿Y él qué dijo? ¡Hola, Roxy! Tenía que verte una vez. Ah, ¿por qué, Fred? Es sobre esa carta que me has escrito, diciéndome que lo nuestro ha terminado, que tenemos que dejarlo, que lo nuestro no puede continuar así. ¿Por qué me has escrito esa carta diciéndome todas esas cosas, Roxy? Pues porque estaba muy arrepentida y porque he visto el error que estaba cometiendo. ¿Y él se fue cuando se lo pidió? ¡Protesto! La defensa está guiando al testigo. ¡Se admite! Muy bien, muy bien. Se lo preguntaré de otra manera. ¿Qué dijo usted? ¡Oh, Pepe! ¡Oh, Pepe! Pero él no me hizo caso. Y se puso a perseguirme. ¿Y qué ocurrió, Roxy? ¡Venga, Roxy! ¡Tómate la última vuelta conmigo! ¡Y me voy! Roxy, cálmese, por favor. Roxy, a ver, ¿por qué no gritó? ¿Que por qué no grité? Pues porque tenía miedo de despertar a los vecinos. ¡Oh! ¡Fred! ¡Fred! No puede salir nada bueno de esto. Además, quiero a mi marido. Así que usted le dijo que quería a su marido. ¿Y él qué respondió? ¡No importa! ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Eres mía! Ay, no puedo saber más. No, Roxy, no, ahora no. Debe contárselo todo al jurado. Tienen derecho a saberlo. Está bien, si insiste. Amos y yo vamos a tener un bebé. ¿Y él qué respondió? ¡Antes te mato que verte con el hijo de otro! Roxy, cuenta al jurado qué sucedió a continuación. En un arrebato de pasión, él me lanzó sobre la cama. El revólver del señor Carr estaba entre los dos. Él se lanzó a por el arma, pero yo le di un golpe y se la aparté. Así que los dos fuimos a por el arma, pero yo la cogí primero. Entonces se acercó a mí con una extraña mirada. ¿Qué clase de mirada? No sé, feroz. ¡Salvaje! ¡Te voy a matar! Creyó que iba a matarla. Oh, sí, señor. Entonces era la vida de Casey o la suya. Y no solo la mía. Así que cerré los ojos y disparé. Lo ve, defendiendo su vida. Para salvar a mi hijo y al señor de mi marido. Señoras y señores, el juicio Roxy Hart ha llegado a su último día. El silencio se ha adueñado de la sala mientras Mifflin prepara su discurso final. La voz que oirán a continuación es la de Billy Flynn, paladín de los oprimidos. Lo he perdido todo. Puedo bailar, puedo
Un día al fin veré. Aprovechar esta oportunidad para agradecerles no solamente cómo nos han tratado esta noche, sino su fe y confianza en nosotras y en nuestra inocencia. Han sido sus palabras de ánimo, sus cartas y sus telegramas lo que nos ha ayudado a superar este difícil momento, créannos. No habríamos podido hacerlo sin ustedes. Había perdido la fe en la justicia y en América. Y lo que la justicia y América representa. Pero para eso estamos aquí nosotras, para demostrar que la justicia existe y está viva en este gran país. Así que solo nos queda una cosita por decirles. Gracias, gracias y que Dios les bendiga. ¡Gracias a todos! Hola. A ver cómo se peina la nena. Ahora ya está, ahora. Oh.